mis queridos alumnos de la promoción, alumnos del quinto año de secundaria. Aquí nuevamente ante ustedes para desarrollar la segunda sesión, la segunda clase virtual del curso de matemática, correspondiendo en esta oportunidad desarrollar el área de geometría. Con el primer tema a tratar, que lleva como título general triángulos. Mis queridos alumnos, ya ustedes en años anteriores han estudiado en los triángulos una variedad de ejemplos, ejercicios, propiedades que se va a ir recordando en el desarrollo de estos problemas, ¿no? Cómo interpretar, cómo hacer el gráfico respectivo, cómo relacionar con la propiedad correspondiente, formalizar las ecuaciones sencillas que nos permitan resolver los problemas, en este caso de triángulos. Bien, vamos a iniciar con el primer problema. El primer problema, como dice, los lados de un triángulo están en progresión aritmética de razón 5 centímetros. Calcula el mínimo valor entero del perímetro. Muy bien. Este problema, a la pregunta que dice el mínimo valor entero del perímetro, significa que trata de la relación entre los lados de un triángulo. Y hay una propiedad fundamental que es de la existencia para cualquier triángulo llamada la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? La desigualdad triangular nos dice que en todo triángulo se cumple que uno de sus lados, por decir este lado de aquí, ¿no? Que estoy señalando, uno de sus lados debe ser menor que la suma de los otros dos, pero mayor que la diferencia. Bien, pero para hacer la aplicación de esa propiedad que estoy mencionando, primero vamos a plantear el ejercicio de acuerdo a la condición que nos establece. Nos dice que los tres lados del triángulo están en progresión aritmética de razón 5. Cuando se trata de este tipo de problema, mis queridos alumnos, es conveniente llamar así. A este lado, que va a ser el lado intermedio, le vamos a llamar X. Y a los otros dos lados, este va a ser el menor y aquí el mayor. Como nos dice que están en progresión aritmética de razón 5, va a ser conveniente llamar aquí X menos 5 y al lado mayor como X más 5. Entonces ahí tenemos representado la relación entre los lados de un triángulo que están en progresión aritmética de razón 5 centímetros. Muy bien. Ahora, apelando a la propiedad fundamental. En este caso vamos a tener lo siguiente. A ver, el menor lado, que es X menos 5, vamos a colocarlo al medio, ¿ya? Aplicando la desigualdad triangular. Este lado va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Los otros dos lados son X y X más 5. Entonces, aplicando la propiedad, tenemos que este lado menor es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que la diferencia. Mis queridos alumnos, si ustedes observan aquí, este lado vale X y este lado vale 5 centímetros más, es fácil deducir o entender que la diferencia entre estos dos lados es 5, ¿no? Entonces directamente colocamos aquí esa diferencia que es 5, ¿no? La diferencia es otra. La diferencia lo da pues la razón de la progresión aritmética. Muy bien, ya teniendo planteada la desigualdad triangular, vamos al desarrollo. Acá vemos dos desigualdades, es decir, un sistema de inecuaciones. Para su desarrollo vamos a descomponer en dos inecuaciones, ¿no? Aquí, como están ustedes observando, estoy descomponiendo. Aquí aprovecho en este segundo término colocar 2x más 10. Muy bien, entonces 5 es menor que x menos 5 y x menos 5 menor que 2x, perdón, aquí va a ser 2x más 5, ¿ya? 2x más 5, porque x más x es 2x más 5. Muy bien, ya descompuesta estas dos desigualdades o inecuaciones, al resolver cada una de ellas, ¿qué vamos a tener como solución?
Aquí el 5 que está con el signo menos, va a ser conveniente pasarlo al primer término, pasa sumando. Entonces acá nos quedamos con la variable x, la misma relación, y el 5 que va sumando al otro lado va a totalizar 10, ¿no? Bien. Y la otra solución va a ser conveniente trabajarlo de esta manera. Este x que está en el primer término pasa al otro lado restando 2x. 2x menos x va a quedar x en el segundo término. Aquí se mantiene el menos 5. Y este más 5 que está en el segundo término pasa con el signo cambiado, pasa como menos 5. Menos 5 menos 5 menos 10. Muy bien. Ahora, bien, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener estas dos conclusiones. Para que se entienda mejor, vamos a cambiar el orden de los términos para entender mejor e interpretar la solución. Al cambiar el orden de los términos, también tiene que cambiar el orden de la desigualdad. X mayor que 10 y X mayor que menos 10. Pero como estamos hablando de longitudes de lados de un triángulo, vamos a descartar esta solución. No se considera. Porque los lados de una figura geométrica no tienen valor negativo. Siempre son positivos. Bien, entonces aquí tenemos la solución. X, los valores de X son mayores que 10. Por lo tanto, ¿qué valores asume X? Mayores que 10, partiendo 11, 12, 13, infinitos valores, puntos sucesivos. Muy bien, ahí tenemos los posibles valores de X. Ahora vamos a lo que nos pregunta el ejercicio. El problema del ejercicio nos dice, calcula el mínimo valor entero de este conjunto de valores del perímetro, ¿no? El mínimo valor dentro del perímetro. De este conjunto de valores, el mínimo valor es 11. El mínimo valor es 11. Por lo tanto, aquí reemplazamos. Aquí decimos, acá X es 11. 11 más 5, 16. 11 menos 5, 6. ¿No? Estamos reemplazando con el mínimo valor entero para determinar el valor de cada lado del triángulo. ¿Y por qué es necesario determinar el valor de cada lado del triángulo? Para la conclusión, el perímetro de este triangulito es igual a la suma de 6 más 11 más 16. Sumar 6 más 11 más 16 va a resultar ser 33 centímetros, que va a ser la solución del primer ejercicio. El perímetro de este triangulito es 33 centímetros. Bien, ahí tenemos la resolución del primer ejercicio, que nos pedía determinar el perímetro de un triángulo cuyos lados estaban en progresión aritmética de razón 5, y para la solución hemos acudido a la desigualdad triangular. Continuando, mis queridos alumnos, con esos ejercicios o problemas en relación a triángulos y su variedad de propiedades que hay de acuerdo a las características de sus lados, ángulos interiores, exteriores, etc. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, también tenemos un problema, ¿no? Lo dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BE. Calcula la medida del ángulo AEB. Si la medida del ángulo A es igual a 80 grados y la medida del ángulo C es igual a 40. Muy bien, mis queridos alumnos, tened muy en cuenta, esta M minúscula se lee medida, y acá la notación general de ángulo, medida del ángulo AEB, etc., ¿no? Muy bien, para ello, entonces, tenemos que hacer el gráfico. Dibujamos un triangulito, nombramos sus vértices, así como lo dice ABC, en este orden, A, B, C. Y acá ya viene lo importante, ¿no? Para que así los problemas de geometría no sean de tan complicadas de resolución, o cómo resolver bien los problemas de geometría. Vamos a la interpretación. ¿Qué trazos hay que hacer? Nos dice, se traza la bisectriz interior BE. Mis queridos alumnos, bisectriz. Bisectriz viene a ser la línea o el segmento que divide al ángulo en dos ángulos congruentes o iguales. Entonces vamos a trazar la bisectriz interior BE. Partiendo del vértice B, trazamos esa bisectriz
que aproximadamente va a ser así. Ahí está, ¿no? A ver, un poquito lo voy a arreglar para que esté más acorde. Ahí, ¿no? Ahí estoy trazando la bisectriz BE. Y como es bisectriz BE, llamo a cada ángulo interior con la misma variable, alfa y alfa, ¿no? Ahí está, la bisectriz BE, llamando alfa y alfa respectivamente. Muy bien. Luego, ¿qué nos dice? Nos da como datos que la medida del ángulo AEB es lo que hay que calcular. ¿Qué es el ángulo AEB? Observamos aquí en la figura AEB. Ese es lo que nos pide determinar. Vamos a llamarlo con la variable X. Ahí está. Ese es lo que hay que hallar. El ángulo AEB. ¿Qué más nos plantea o nos da el problema? Nos da dos datos más. Que la medida del ángulo A es igual a 80 grados. Entonces representamos aquí el ángulo A 80 grados y la medida del ángulo C igual a 40 grados. Aquí tenemos el ángulo C como 40 grados. Muy bien. Mis queridos alumnos, ya tenemos el gráfico, ¿no? Ya está elaborado el gráfico. Ahora viene la solución aplicando propiedades básicas que hay en el triángulo, observando la figura. Para hallar el valor de X, que está aquí, ¿no? Lo primero que puedo determinar viendo el triángulo inicial principal ABC, tenemos el ángulo interior A, que es 80 grados, el ángulo interior B, que mide 2 alfa, y el ángulo interior C, que mide 40 grados. Entonces, aplicando la propiedad por la suma de los ángulos internos de un triángulo, vamos a decir que 80 grados, que es el ángulo A, sumado con el valor del ángulo B, que es 2 alfa, y más el tercer ángulo interior C, que es 40 grados, la propiedad nos dice que en todo triángulo los tres ángulos internos suman 180 grados. Muy bien. Ahora a continuación desarrollamos esta ecuación, bajamos aquí 2 alfa. Ustedes, mis queridos alumnos, ya están en la capacidad de comprender que acá sumamos primero que 120, 120 pasa restando a 180, 180 menos 120 da 60 grados. Por lo tanto, alfa vale 30 grados. Pero ahí no concluye el problema. Hemos hallado alfa, ¿no? Tenemos el valor de alfa. En sí, el ejercicio nos pide hallar X, que representa ser el ángulo AEB. Entonces, reemplazamos ese valor obtenido en la figura para observarlo mejor y llegar a la parte ya final. Para hallar X, que es la incógnita, que es lo que hay que hallar, vemos aquí, mis queridos alumnos, en este triangulito ABE, en el triangulito AEB. Pero antes de ello voy acá a precisar, ¿no? Acá era en el triángulo ABC. Vamos siempre bueno así. En el triángulo ABC hemos aplicado la propiedad de la suma de los ángulos interiores, que es igual a 180. Lo mismo vamos a hacer en el triangulito ABE, ¿no? ABE. La misma propiedad, sus tres ángulos internos suman 180. ¿Quiénes son esos tres ángulos internos? El ángulo A, que mide 80 grados, más el ángulo B, cuyo valor es 30 grados, que era el valor de alfa, ¿no? Y el ángulo E, que es X, ¿no? Toda esa suma igual a 180. Finalmente vamos a decir que estos dos suman 110, que restado a 180 es 70 grados. ¿Y qué viene a ser X para el problema? Lo que nos pedía, ¿no? La medida del ángulo. A ver, acá estamos, del ángulo AEB, ¿no? El ángulo AEB. Entonces vamos a decir, finalmente, por lo tanto, la medida del ángulo AEB es igual a 80 grados. Ahí tenemos la solución del ejemplo número 2. ¿Qué interviene en el ejemplo número 2? La aplicación de la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180. ¿Qué interviene en la número 1? La propiedad de la desigualdad triangular, previamente como plantear los lados del triángulo cuando están en progresión. Bien, vamos a continuar. Ahora estamos en el problema número 3. El problema número 3 nos dice, ¿no?
¿qué fracción de la longitud de la hipotenusa es la distancia del ortocentro al baricentro de un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo. Mis queridos alumnos, miren aquí, hay que hacer la correcta interpretación. La figura es un triángulo rectángulo. Y recordar que viene a ser el ortocentro y el baricentro. ¿Dónde se ubica el ortocentro en todo tipo de triángulo, en cualquier triángulo rectángulo? ¿Y dónde se ubica el baricentro y qué propiedades genera? Para que con todo ello plantear bien la interpretación, la fracción en forma de fracción, dar los valores adecuados que lleguemos a la solución del ejercicio. Para ello, mis queridos alumnos, va a ser conveniente para este problemita dibujar el triángulo rectángulo de esta forma. Así como cuando se hacen relaciones métricas. Ahí está. ¿Ven? Dibujar el triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. El triángulo rectángulo, voy a nombrarle el triángulo, a ver, PQR, ¿no? PQR, que es recto en Q. Muy bien. Ahora, mis queridos alumnos, en cualquier triángulo rectángulo, el ortocentro siempre está en el vértice del ángulo recto. Siempre, cualquiera sea el triángulo rectángulo, ¿no? Cualquier triángulo rectángulo, el ortocentro está siempre en el vértice del ángulo recto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, el vértice Q hace el papel de ortocentro. Ahí está, siempre en el vértice del ángulo recto está el ortocentro. Ahí tenemos al ortocentro. Ahora, cuando nos habla de baricentro, mis queridos alumnos, el baricentro viene a ser el punto de intersección de las medianas de un triángulo. En este caso, solamente va a ser necesario de este vértice del ángulo recto, es decir, desde el ortocentro, vamos a trazar la mediana, lo que se llama la mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien, entonces hacemos este trazo de la mediana relativa a la hipotenusa. Recordando la mediana, acá vamos a llamar, a ver, M. La mediana va a dividir a la hipotenusa en dos partes iguales. Vamos a denotar aquí, ¿no? Aquí PM es igual a MR, ¿no? El PM es igual a M. Muy bien, ahora, por propiedad, mis queridos alumnos, estas longitudes que estoy señalando, PM y MR, es el mismo valor de la mediana. Pero vamos a ubicar en esta mediana el baricentro. Mis queridos alumnos, el baricentro aproximadamente está por aquí. Vamos a llamarlo a este baricentro con la letra T, el punto T. Y hay una propiedad. La propiedad nos dice que cuando tenemos el baricentro, la distancia o la longitud menor, miren, en este baricentro, acá está el baricentro, y esta es la mediana, ¿no? Esta es la mediana, ¿no? Entonces, hay una propiedad que la longitud menor, que es la que está arribita, va a ser la mitad de la longitud mayor. O lo contrario, la longitud mayor, que es de M, es el doble de PQ. Cualquiera de las dos consideraciones es correcta. Entonces, por propiedad, mis queridos alumnos, como he manifestado, si a QT le llamo X, TM vale 2X. Por propiedad, que se cumple en el baricentro, ¿no? En el baricentro. Esta partecita, el lado menor, es la mitad del lado mayor. Y como hace un momento mencioné, que si esta es mediana relativa de hipotenusa, aquí punto medio, PM igual a MR, lo mismo que QM, es igual a QM. Es igual a la longitud de la mediana. ¿Y cuánto vale QM, mis queridos alumnos? QM vale, ¿cuánto es aquí? Si sumamos estas dos longitudes, resulta 3x. Entonces, escribimos aquí 3x y 3x. Como ven, mis queridos alumnos, lo que se está haciendo es aplicación de propiedades. Acá yo no estoy inventando nada, simplemente estoy aplicando las propiedades que hay en las líneas del triángulo, en este caso de este triángulo rectángulo. Una vez más, el ortocentro siempre en el vértice del ángulo recto. Cuando queremos ubicar el baricentro tengo que trazar la mediana.
Si esta es la mediana, el punto medio, estos son iguales y la longitud de la mediana también tiene el mismo valor, pero tomando también en cuenta que ubicado el baricentro, la longitud menor siempre es la mitad de la longitud mayor. Entonces, al tener este planteamiento, toda esta longitud de la mediana es 3x, aquí también vale 3x y 3x, todo esto es propiedad. Muy bien, ya hemos aplicado las propiedades convenientes, ahora vamos a la parte final, la interpretación. Aquí nos dice qué fracción. Entonces, a ver la respuesta, va a salir aquí una fracción. Esta fracción, ¿qué valor va a ir en el numerador y qué valor irá en el denominador? De acuerdo al orden que aparece. ¿Qué fracción? Al decir de la longitud de la hipotenusa. Al decir de la longitud de la hipotenusa, significa en el denominador va la hipotenusa. La hipotenusa, ¿no? Es PR, ¿no? Está el lado que está frente al ángulo recto. Miremos cuánto mide PR. Fácil de determinar, como ven ustedes, PR vale 600. Esa es la longitud de la hipotenusa, ¿no? Abajo va la hipotenusa. Es la distancia del ortocentro del baricentro. Mis queridos alumnos, acá tenemos, este es el ortocentro y este es el baricentro. ¿Qué distancia hay del ortocentro al baricentro? Vemos que la distancia que los separa es esta longitud x, y x va en el numerador. Muy bien, ya hecha la interpretación, hipotenusa como denominador y la distancia del ortocentro al baricentro como numerador, ¿qué sucede aquí? Eliminamos esta variable x. ¿Qué valor numérico nos va a quedar en el numerador? La unidad y abajo 6. Por lo tanto, la respuesta es un sexto, ¿no? Un sexto viene a ser esa relación que hay entre, con respecto a la hipotenusa, la distancia del ortocentro al baricentro. Bien, mis queridos alumnos, como ven, ¿qué propiedades importantes se están aquí reforzando, recordando, aplicando en la resolución de problemas de triangulitos, los triángulos? Para concluir esta parte de triangulitos, en su parte 1 vamos a llamar, acá nos dice hallar x, hallar x. Bueno, lo voy a dibujar para que se pueda hacer bien la interpretación, la figura, ¿no? Acá tenemos un triángulo ABC, ¿no? Un triángulo ABC. Luego tenemos trazado dentro del triangulito dos lados perpendiculares, ¿no? Que forman un ángulo recto, partiendo de A, ¿no? Aquí y acá, ¿no? Acá, ¿de acuerdo, no? Ángulo recto, acá este es el vértice G, y AG mide 4 y BG vale 6. Bien, y nos pide determinar el valor de X. Este ejercicio tiene relación con algo de relación con el ejemplo anterior. ¿Por qué? A ver, miremos. Hallar X si G es el baricentro del triángulo ABC. Acá teníamos, ¿no?, el baricentro. Esa es la distancia menor y esa es la distancia mayor. Siempre la distancia mayor, la longitud mayor es el doble que la menor. Muy bien, miren mis queridos alumnos. Si nos dice que G es el baricentro, ¿no? Tenemos que este es el baricentro. Entonces vamos a aplicar convenientemente la propiedad que se hizo en el ejemplo número 3. La longitud menor o la distancia menor es la mitad o la distancia mayor es el doble. De cualquier forma se maneja. Entonces prolongamos aquí. Al prolongar, si este baricentro, mis queridos alumnos, este es Y y este es Y. Porque al ser baricentro, este de aquí es mediana. Y si es mediana, recordando que este punto es el punto medio. Esas dos longitudes iguales. Nos pide hallar X. Para saber el valor de X necesitamos saber cuánto vale Y. Porque viendo la figura, X es el doble de Y. Pero ¿cómo vamos a llegar al valor de Y? Mis queridos alumnos, aquí, si aquí es ángulo recto, acá hacia abajito también es recto. Y por propiedad, miren, a ver, vamos a llamar aquí este punto, como es mediana, así como el problema anterior, vamos a llamarlo N aquí, ¿no?
Ahora, vemos. Aquí, de acuerdo a la forma de la figura, es fácil darse cuenta, a ver, la que está arriba, BG, ¿será longitud mayor o longitud menor con respecto a GM? Es fácil deducir que BG es la longitud mayor, de este parecer. Y si BG es la longitud mayor, ¿cuánto vale la longitud menor? Por propiedad, la longitud menor es la mitad de la longitud mayor, o nuevamente la longitud mayor es el doble de la menor. Por lo tanto, uno rápidamente deduce, si BG vale 6, GM vale la mitad. Y la mitad de 6, que es 3. La mitad de 6, que es 3. Muy bien, pero todavía no tenemos todavía la solución, el valor de X. Porque para hallar X hay que determinar cuánto vale Y. Y para determinar cuánto vale Y ya está fácil. Porque digo fácil, mis queridos alumnos. Este triangulito AGM. ¿Qué clase de triángulo es? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y por Pitágoras o por relación notable en un triángulo rectángulo, si un cateto vale 3, el otro cateto vale 4, yo estoy seguro que si ustedes estuvieran conmigo físicamente presentes, la mayoría en la hipotenusa vale 5 porque eso es una propiedad, ¿no? Cateto 3, 4, hipotenusa 5. Sin necesidad de aplicar el teorema de Pitágoras, la hipotenusa vale 5 y la hipotenusa en esta figura representa ser el valor de Y. Y si Y vale 5, aquí también este Y vale 5, por lo tanto, la longitud, el valor de X es el doble de Y, ¿no? El doble de 5. X vale 10. X vale 10. Muy bien, mis queridos alumnos. Como geometría es un curso que necesita que ustedes gradualmente vayan revisando, pues, bien sus propiedades, porque esto no es todo lo que es el triángulo. En el triángulo todavía hay muchas situaciones más de problema. Hemos tocado algunas de ellas que de una u otra forma les va a permitir tener como conocimiento cuando se trate problemas sobre estas situaciones. El consejo ahora que les doy es, como siempre, ¿no? En matemática, muchos de ustedes comprenden la clase, pero si no practican se olvidan. Entonces, matemática, para afianzar bien su conocimiento, es práctica. Una vez más, ustedes ya están por terminar, están en el último año. Tienen que darle duro y parejo a no solamente a matemáticas, sino a todos los cursos para terminar bien preparados y poder ir con confianza, con una buena base de preparación, a competir el próximo año con miles de jóvenes como ustedes que van a querer tener una vacante en una universidad, seguir estudios superiores. Bien, mis queridos alumnos, yo les recomiendo que observen de la página número 12 y 13, de la página 12 y 13, lo voy a escribir, aquí lo voy a escribir, ¿ya? Aquí lo voy a escribir. De la teoría, ¿no? La teoría, para reforzar la teoría, ver en el libro la página 12 y 13. A ver, aquí tengo el libro, ¿no? Aquí tengo el libro. Esta partecita que está de azul, aquí también lo que está de azul, son propiedades muy importantes. Propiedades del ángulo formado por dos bisectrices interiores, por un interior y un exterior, dos exteriores, la red del pescadito, de la mariposa, en fin, propiedades que va a permitir, con lo que se ha aplicado, y ustedes desarrollar, ¿no? Desarrollar de la página número 16, ¿no? Como tarea, la página número 16. ¿Qué ejercicios? A ver, lo voy a escoger, ¿no? De la número 3 al 7, la página 16, del 3 al 7, y la número 9 y 10. 9 y 10. Ahí está. Bien. Entonces, complementen bien, mis queridos alumnos, esta parte de triángulos. Yo voy a esperar los comentarios, las sugerencias, para que en la siguiente sesión de geometría todavía vamos a seguir desarrollando triángulos, más problemas, de repente algún problema de aquí que no lo comprendieron aquí de la tarea, que varios de ellos están aplicando las teorías que tienen tanto en la página 12 y 13. Bien, mis queridos alumnos de la promoción del quinto año,
Espero de que en esta clase de triángulos les haya permitido, ¿no?, recordar, reforzar bien sus conocimientos, a practicar, y ya será la siguiente sesión que tenemos para el día miércoles, que es el curso de trigonometría. Cuídense bastante, buen día, hasta pronto.